Cristo está orando por ti. La promesa de Dios. Cristo Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34. Supondríamos que las tormentas se habrían detenido. Después de todo, Jesús estaba en la tierra. Él creó el planeta, inventó las tormentas, creó todo el concepto de la atmósfera, los vientos y la lluvia. Supondríamos que, durante el tiempo que estuviera en su tierra, el mundo estaría libre de tormentas, que Dios suspendería las leyes naturales y le ahorraría a su Hijo el malestar de las lloviznas y los vientos rugientes. O cuando menos, pensaríamos que Jesús habría caminado dentro de una burbuja, como la que usa el Papa cuando maneja entre las multitudes, que rodeen a nuestro Salvador con un escudo protector para que no se moje, no le dé frío, no se asuste ni lo azote el viento. A Jesús le deberían ahorrar las tormentas de la vida. Y a nosotros también. Entre las expectativas no expresadas del corazón cristiano encontramos esta: ahora que le pertenezco a Dios, recibo un pase para las tribulaciones de la vida. Recibo una burbuja. Otros enfrentan tormentas. Vivo para ayudarlos. ¿Pero enfrentar una yo? Imposible. Seguir a Jesús es vivir una vida sin tormentas, ¿cierto? Esa expectativa se estrella rápidamente contra las rocas de la realidad. Lo cierto es esto: la vida llega con tormentas. Jesús nos asegura: en este mundo afrontarán aflicciones. Juan 16:33. Las tormentas te llegarán a ti, a mí. Incluso sorprendieron a los primeros discípulos de Jesús. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Mateo 14, 22 al 24. A veces creamos nuestras propias tormentas. Bebemos licor más de lo debido o pedimos demasiado dinero prestado o nos juntamos con el grupo de gente equivocado. Nos metemos en una tormenta creada por nosotros mismos. Ese no fue el caso de los discípulos. Ellos estaban en un mar azotado por una tormenta porque Cristo les dijo que fueran allí. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Eso no era Jonás tratando de huir de Dios. Esos eran los discípulos tratando de obedecer a Jesús. Esos son los misioneros que se mudan al extranjero y de pronto se evapora su sostén económico. Son los líderes empresariales que hacen lo correcto solo para ver a los competidores deshonestos ganarse los mejores negocios. Esa es la pareja que honra a Dios en su matrimonio solo para tener una cuna vacía. Ese es el estudiante que se prepara solo para reprobar el examen. Esos son los discípulos que echaron una barca al mar como Jesús les ordenó, solo para navegar directo a una tempestad. Las tormentas les llegan a los obedientes. Y llegan dando golpes. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. El aire frío que rodea las montañas al este del mar se mezcla con el tibio aire tropical cerca del agua. El resultado es una tempestad. Las tormentas pueden ser intensas en el mar de Galilea. Jesús despidió a los discípulos al anochecer. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros. Juan 6:19. Cuando los azotó la tormenta. El anochecer se convirtió en noche. La noche se volvió lluviosa y ventosa. Y en poco tiempo su barca estaba en una rugiente montaña rusa en el mar de Galilea. La travesía de 8 kilómetros no debió tomarles mucho más de 1 hora, pero para la cuarta vigilia, de 3 a 5 de la madrugada, los discípulos todavía estaban lejos de la orilla. Se merecen un reconocimiento. No dieron la vuelta y regresaron a la orilla. Persistieron en obediencia. Siguieron metiendo los remos en el agua y moviendo la embarcación a través del mar, pero peleaban una batalla perdida. La tormenta los dejó muy lejos de la orilla, demasiado tiempo en la lucha y muy pequeños ante las olas. Subámonos con ellos en la barca. Mira sus rostros salpicados de lluvia. ¿Qué ves?
Miedo, de seguro. ¿Duda? Definitivamente. Quizás hasta puedas escuchar una pregunta por encima del viento. ¿Sabe alguien dónde está Jesús? El texto no registra la pregunta, pero seguramente la hicieron. En la actualidad es así. Cuando una violenta tormenta se abalanza sobre unos discípulos obedientes, ¿dónde rayos está Jesús? La respuesta es clara y sorprendente: orando. Jesús había subido a la montaña para orar a solas. Mateo 14:23. No hay indicios de que haya hecho otra cosa. No comió, no habló con nadie, no durmió. Él oró. Jesús estaba tan concentrado en la oración que persistió a pesar de que su túnica estaba empapada y su pelo estaba enmarañado. Después de haber estado sirviendo todo el día, oró toda la noche. Sintió los vientos huracanados y la lluvia que aguijoneaba la piel. Él también estaba en la tormenta, pero aún así oró. O deberíamos decir que estaba en la tormenta, por lo tanto, ¿oró? ¿Fue la tormenta la razón para su intercesión? ¿Describen sus acciones aquí su primera línea de acción? ¿Orar por sus seguidores? Durante las tormentas, Él está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34. La palabra griega en este versículo, que se traduce como interceder, es un verbo fuerte. Significa hacer peticiones o ruegos específicos ante alguien. Festo, el gobernador de Judea, usó la palabra griega para interceder cuando le habló al rey sobre el apóstol Pablo. Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. Hechos 25:24. Hablando en términos bíblicos, esto es lo que hacen los intercesores. Traen ante Dios peticiones fervientes y específicas. Medita en esta promesa. Jesús, ahora mismo, en este momento, en medio de tu tormenta, está intercediendo por ti. El Rey del Universo está hablando a tu favor. Está convocando al Padre Celestial. Está rogando la ayuda del Espíritu Santo. Está abogando para que te envíen una bendición especial. No peleas solo contra el viento y las olas. Encontrar una solución no depende de ti. Tienes al poderoso príncipe y al santísimo abogado defendiéndote. Cuando Esteban estaba a punto de ser martirizado por su fe, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Hechos 7:55. Jesús se puso de pie por Esteban. ¿Se ha puesto alguien de pie por ti? La respuesta es sí. Jesús está de pie justo en este momento, intercediendo a tu favor. Concédele a María la fuerza para hacer frente a esta entrevista. Dale a Tom la sabiduría necesaria para ser un buen padre. Derrota al diablo, que intenta robarle el sueño a Allison. ¿Dónde está Jesús? Tal vez preguntaron Pedro y la tripulación. ¿Dónde está Jesús? Preguntan los que están postrados en cama, los debilitados, los necesitados, los que están muy estresados, las personas solas. ¿Dónde está? Él está en la presencia de Dios, orando por nosotros. Él te dice lo que le dijo a Pedro. Como sabía que el apóstol estaba a punto de ser seriamente probado por Satanás, Jesús le aseguró: «Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe». Lucas 22:32. Jesús oró por Pedro. Se puso de pie por Esteban. Él promete orar y ponerse de pie por ti. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Cuando a nosotros se nos olvida orar, Él se acuerda de hacerlo. Cuando estamos llenos de duda, Él está lleno de fe. Cuando no merecemos ser escuchados, Él siempre es digno de ser escuchado. Jesús es el sumo sacerdote sin pecado y perfecto. Cuando Él habla,
todo el cielo escucha. La esperanza inconmovible es el primogénito de esta promesa. Nos gustaría conocer el futuro, pero no lo conocemos. Anhelamos ver el camino que tenemos por delante, pero no podemos. Preferiríamos recibir respuesta para todas las preguntas, pero en cambio, Jesús ha decidido respondernos así: oraré por ti durante la tormenta. ¿Reciben respuesta a las oraciones de Jesús? Por supuesto. ¿Superarás esta tormenta? Creo que sabes la respuesta. Alguien podría objetar: si Jesús estaba orando, ¿por qué siquiera ocurrió la tormenta? ¿Acaso un Jesús intercesor no es garantía de una vida libre de tormentas? Mi respuesta: por supuesto. Esa vida sin tormentas será inaugurada en el reino eterno. Entre ahora y entonces, como este es un mundo caído y como el diablo sigue provocando dudas y miedo, podemos contar con las tormentas. Sin embargo, también podemos contar con la presencia y las oraciones de Cristo en medio de ellas. Mi amigo Chris pasó por una tormenta cuando tenía 9 años. Lo diagnosticaron con mononucleosis. El doctor le ordenó que se mantuviera dentro de la casa durante todo el verano. Chris era un muchacho bullicioso, atlético y extrovertido. ¿Pasar el verano sin poder salir de la casa? ¿Sin poder jugar béisbol? ¿Sin viajes a pescar? ¿Sin paseos en bicicleta? Sería lo mismo que encerrar un águila en una jaula para pájaros. Esta era la versión de una tempestad para un niño de 9 años. Sin embargo, el papá de Chris era un hombre de fe. Él decidió encontrar algo bueno en la cuarentena. Él vendía guitarras en su farmacia y era un guitarrista bastante bueno. Así que le dio una guitarra a Chris. Cada mañana le enseñaba a su hijo un nuevo acorde o una nueva técnica, y le pedía que practicara todo el día. Chris lo hizo. Resulta que tenía un talento natural para la guitarra. Así que tras aprender y practicar con su padre, llegó a tocar melodías del famoso cantante Willie Nelson y empezó a componer algunas canciones. En unos pocos años estaba dirigiendo la adoración en las iglesias. Pocas décadas después, lo reconocieron como el compositor más interpretado en el mundo. Es posible que hayas escuchado alguna de su música. ¡Cuán grande es Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Jesús Mesías! No puedo evitar pensar que Jesús estaba orando por Chris Tomlin cuando tenía 9 años. Los mejores esfuerzos del diablo por desalentarnos sucumben ante la determinación de Dios para moldearnos. Lo que Satanás propone para mal, Jesús lo usará para bien. Los esfuerzos de Satanás para destruirnos realmente desarrollarán nuestra fe. Jesús dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Puedes imaginarte la certeza que trae esa intersección? Tyler Sullivan sí puede. Cuando tenía 11 años y estaba en 5º grado, faltó un día a clases. No lo hizo para pasar un rato con sus amigos o ver televisión. No fue a la escuela para poder conocer al presidente de Estados Unidos. Barack Obama estaba de visita en Golden Valley, Minnesota, la ciudad donde vivía Tyler. Su papá había presentado al presidente en una actividad especial. Después de su discurso, cuando Tyler conoció al presidente, Obama se dio cuenta de que Tyler había faltado a clases ese día. Le pidió a un ayudante que le diera una tarjeta con el sello presidencial. Le preguntó a Tyler cuál era el nombre de su maestra, y luego escribió una nota. Por favor, excuse a Tyler. Él estaba conmigo. Barack Obama, el presidente. Creo que la maestra leyó la nota y lo excusó. No todos los días el presidente habla a favor de un niño, pero cada día Jesús habla a favor tuyo. Él vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Jesús está orando por la gente de la promesa. En medio de tu tormenta, Él está orando por ti. Y a través de la bruma de tu tormenta, Él se acerca. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados.
¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Mateo 14, 25, 26. Jesús era la respuesta a su propia oración. Él transformó el agua en un sendero, aquel que hizo que el mar Rojo se dividiera en dos paredes para Moisés, e hizo que flotara un hacha para Eliseo. Transformó el agua del mar de Galilea en un sendero nivelado y, en la tormenta, se acercó caminando a los apóstoles. Los discípulos se asustaron. No pensaron que verían a Jesús en la borrasca. Ni tampoco Nika Maples. Ella creía que estaba completamente sola. El lupus había arrasado su cuerpo, le había causado dificultad para hablar y había empañado su vista. No podía caminar, pararse ni moverse. Solo podía comer pequeños bocaditos. Respiraba jadeando y tenía que hacer un esfuerzo supremo. Si acaso dormía, era muy poco. Los médicos estaban desconcertados y la familia de Nika estaba aterrada. Solo tenía 20 años y su cuerpo estaba dejando de funcionar. Cuando la internaron en la unidad de cuidados intensivos en un hospital en Fort Worth, Texas, los médicos estaban comenzando a sospechar que no sobreviviría. En una noche particularmente difícil, Nika no podía conciliar el sueño. Sabía que podría descansar mejor si alguien le tomaba la mano. Pero como no podía hablar, no tenía manera de pedir consuelo. Su mamá estaba en la habitación, pero por su manera de respirar, Nika sabía que se había quedado dormida. Así que comenzó a orar. Dios, te necesito. No puedo quedarme dormida. ¿Podrías enviar a alguien para que tome mi mano? No puedo decirle a nadie lo que necesito. No puedo pedírselo a nadie. ¿Podrías decirle a mamá o a una enfermera o a alguien que tome mi mano? Los minutos pasaban lentamente. El colchón giratorio la volteó sobre su costado y luego la giró otra vez, hasta quedar boca arriba. Y mientras eso ocurría, alguien entró a la habitación. El aroma de su piel era extraño, pero claramente tenía suaves matices masculinos. Sus pasos no hicieron ruido. Mamá ni siquiera se movió. Él tomó mi mano derecha y la sostuvo afectuosamente. Intenté abrir mis ojos, pero no podía. Nika se quedó dormida. Cuando despertó, todavía le estaba sosteniendo la mano. Su mamá seguía dormida al otro lado de la habitación. Nika intentó abrir los ojos otra vez para ver a su nuevo amigo. Esta vez pudo hacerlo. Miró a través de su visión borrosa. No había nadie. En ese momento desapareció la presión en su mano. Ella está convencida de que Cristo estuvo con ella. Él hizo por ella lo que hizo por los discípulos. Vino por ella en la tormenta. Sus seguidores dijeron que era un fantasma, pero aún así Jesús se acercó. La fe de Pedro se convirtió en temor, pero aún así Jesús caminó sobre el agua. Los vientos rugieron y se embravecieron, pero Jesús no se distrajo de su misión. Se mantuvo en su curso hasta que su punto quedó claro. Él es soberano sobre todas las tormentas. Los discípulos, por primera vez en las Escrituras, lo adoraron. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Con una barca quieta como su altar y sus corazones palpitantes como su liturgia, adoraron a Jesús. Que tú y yo hagamos lo mismo.